Hola, muy buenos días con todos. Bienvenidos a Escuela Abierta, este programa de Derrama Magisterial que sale todos los domingos a las 9 de la mañana a través de Radio Exitosa. Como siempre, la Derrama Magisterial preocupada en los temas que tienen que ver con la educación de nuestro país. Plantea los debates y las informaciones que puedan ayudarnos a todos nosotros, padres de familia, educadores, estudiantes, a directores de escuela, profesores, hacedores de políticas públicas, para centrar un poco el debate acerca de mejorar la educación en nuestro país. Como todos los domingos, gracias a Derrama Magisterial, tenemos un programa bastante variado, tratando de llevarles la mayor cantidad de información relevante para nuestros hijos. Empezamos esta mañana con la visita de la directora de la Organización de Estudios para la Defensa de los Derechos de la Mujer de DEMUS, Marisabel Sedano, a quien damos la bienvenida. Buenos días, Marisabel. Y agradecerle venir tan temprano aquí a la cabina en Exitosa. Empezamos con este tema porque el tema de la sexualidad ha estado en estos días y va a seguir estando seguramente en debate, precisamente a raíz de del proyecto de unión civil, del proyecto de ley de unión civil. Entonces nos preguntábamos aquí en Escuela Abierta, ¿qué es lo que se enseña actualmente en las escuelas públicas o privadas? ¿Cuál es la obligación de enseñanza sexual o de sexualidad en las escuelas, y cómo debería ser, si es que no es la que debería haber en un estado, en un país con un estado laico? Buenos días, gracias por la invitación. En el Perú existe el derecho a la educación sexual y también existe las políticas públicas para garantizar el ejercicio de dicho derecho, ¿no? Uh-huh. Existen políticas, lineamientos, planes en el sector educativo. El problema es la implementación, ¿no? Uh-huh. El problema siempre está en cómo los y las profesoras implementan este tipo de políticas, ¿no? Uh-huh. Ahora, ¿está separado imagino, por edades, por años escolares? Lo que pasa es que todavía no existe una política así de elaborada, ¿no? Yeah. Lo que entendemos nosotras es que existe el curso de tutoría, ¿no? Lo que era antes una orientación básica del educando, ¿no? Los cursos famosos de OVE, ¿no? Uh-huh. Donde los tutores o tutoras tienen que poder destinarle determinadas horas a este tipo de enseñanza. ¿Pero hay una obligación por parte del Estado a una determinada o mínima cantidad de horas? Claro. Sin embargo, no se suele dar porque los mismos profesores no están debidamente capacitados para poder desarrollar una clase de educación sexual. Y no hay quien fiscalice que se cumplan esas horas tampoco. Claro, no existe, entendemos, esa rigurosidad en la fiscalización, ¿no? Y la propia Asociación de Padres de Familia, ¿no? Las famosas APAFAS tampoco son exigentes en esa medida, ¿no? Porque, ¿qué pasa? ¿Qué hay en el fondo de todo esto? Porque, digamos, el ignorar un tema no va a hacer que el tema deje de existir o estar en la realidad, ¿no? La sexualidad es parte de la vida humana y por más conservador que alguien pueda ser, digamos, tendría que comprender que los niños y los chicos, a medida que van creciendo, tienen que ir accediendo a información que va a ser relevante para su salud, no solamente emocional, sino también física. Sí, alguna vez tuve la oportunidad de compartir una reunión donde se encontraba la ministra Salas, uh-huh. La ministra de Educación, y ella señalaba que era un problema que enfrentaba al sistema educativo con las familias, ¿no? Porque sostenía que
que a los padres de familia no les preocupa, no les interesa, más bien les incomoda que pudieran estar enseñando educación sexual en las escuelas, ¿no? Y que más bien la enseñanza de este tipo se iba a introducir como parte de los programas de formación ciudadana, ¿no? Que el ministerio tiene, promueve, ¿no? Pero efectivamente, ¿no? Es tapar el sol con un dedo, ¿no? Y también creo que es generalizar, ¿no? Porque más bien creo que para muchos padres tal vez sería importante que se les pueda educar a ellos mismos y también a sus hijos e hijas para prevenir problemas graves como el embarazo adolescente, por ejemplo, ¿no? Claro, de pronto ahí también hay un tema generacional, porque los padres de hoy no necesariamente, muy probablemente no recibieron tampoco en sus etapas escolares esta educación que estamos señalando, ¿no? Sí, y existe todo un movimiento de organizaciones de sociedad civil que han estado luchando por una ley de educación sexual que haga que sea que la obligatoriedad del dictado de estos cursos, de estos contenidos sea fuerte, ¿no? Porque mientras tanto puede depender de la voluntad de un ministro o una ministra de turno el que se pueda dictar o fiscalizar, ¿no? Sin embargo, ya es una política de Estado, pues, exactamente, ¿no? A largo plazo. Ahora, si tú tuvieras que decir cuál es el obstáculo principal, yo lanzo uno, no sé si tú eres más conocedora de este tema definitivamente, pero intuyo que puede ir por el lado de que muchos padres de familia o educadores puedan pensar que enseñar educación sexual es promover el tener relaciones sexuales entre los chicos, ¿no? Cuando, imagino, debería ser dos cosas muy distintas, ¿no? Que te enseñen cómo funciona, cómo previenes, cómo te cuidas, cómo es saludable y cómo no necesariamente es incitar a tener relaciones sexuales. Sí, en mi experiencia el problema va por donde tú señalas, y además se entiende por educación sexual muchas veces, hasta allí llega la formación de los tutores, de las tutoras, como educación para evitar embarazos, ¿no? Y entonces se centra mucho en el tema de los genitales y en el tema de qué métodos anticonceptivos puedes usar para prevenir un embarazo, ¿no? Es como que se enfoca y se reduce todo a ese tema que es una parte de la planificación familiar en todo caso, o a la contracepción, ¿no? Pero no se efectivamente no se entiende que la educación sexual es desde la infancia y a lo largo de toda la escuela, ¿no? O sea, desde los cursos iniciales, ¿no? Porque de lo que se trata es que estamos hablando del conocimiento del cuerpo, de una relación agradable con el cuerpo, de la cómoda, ¿no? Una relación cómoda con tu cuerpo y de conocer cómo funciona. Exactamente. Cómo lo cuidas. Exactamente. De que estamos hablando también de conocer también psicológicamente cómo uno se va formando, ¿no? Cómo va forjándose esa identidad sexual que asumimos como natural, ¿no? Que asumimos como natural porque tenemos una vagina o un pene, ¿no? Y entonces se encasillan a las personas ya a partir de sus genitales en determinado género, ¿no? En determinados roles o atributos. Sin embargo, en la niñez esto no aparece sino hasta los 4 años más o menos, ¿no? Esta conciencia del género. Que empiezan a preguntarse, ¿no? Mi amiguito es distinto y habría que hacer todo un acompañamiento que a veces de casa tampoco se hace, ¿no? Claro, y sin embargo se deja de lado a quien es diferente, ¿no?
y ahí es donde se produce, a propósito de la discusión del proyecto de unión civil, ¿no? La ignorancia, ¿no? Y el miedo por ignorancia, ¿no? Claro. Porque en realidad existen niños y existen niñas que desde sus primeros años van a manifestar deseo sexual, por ejemplo, dentro de lo que es el deseo en la niñez, claro, ¿no? Por personas de su mismo sexo, ¿no? Y van a asumir los roles del sexo opuesto para poder sentirse cómodos y luego esto no produce mayores, a veces, problemas hasta llegada a la pubertad, ¿no? Claro. Y como conversaba justo ayer con una amiga después de la marcha a la que asistí, la marcha por la Unión Civil ayer, decíamos, bueno, esta amiga me decía, ¿qué tal? ¿De qué sirve conquistar este derecho finalmente si desde las escuelas no se está enseñando la igualdad, ¿no? Para que luego eventualmente salgan generaciones de ciudadanos a los que hay que reeducar, ¿no? ¿Cómo es la cosa en la región, en las escuelas de la región? ¿Algún referente al que podamos hacer mención donde sí se enseña sexualidad de manera correcta? No, por lo menos en una conversación con representantes de regiones de mujeres de diversas regiones y donde participaron también jóvenes, ¿no? De ambos sexos, de diversidad, se manifestaba que por ejemplo, en la región de San Martín o en algunas regiones del norte del país, ¿no? Nuevamente, ¿no? Se limita a enseñarle, a enseñar cómo se usa por ejemplo, un condón, ¿no? Y que no pasa de ello, claro, ¿no? Perdona, pero yo no me expresé, yo me refería a Latinoamérica. Si había algún ejemplo que valdría la pena señalar en algún país en el que sí se enseña la educación sexual creo que en nuestra región no hay muchos casos exitosos, ¿no? Yo creo que más bien es en Europa o en otros países donde uno puede encontrar referencias mejores, ¿no? De cómo es que se trabajan estos aspectos desde la subjetividad, desde cómo uno va aceptándose como es, del conocimiento del cuerpo y también del placer, y de cómo el placer también es una fuente de creatividad, ¿no? De que no es algo sucio, de que no es algo pecaminoso, de que no es algo de lo que haya que sentirse avergonzadas, ¿no? Claro. Y que va acompañando todo el proceso de construcción de la sexualidad. Claro que sí, María Isabel, tenemos que despedir ya, pero solamente que nos digas en qué va esta ley de educación sexual que están promoviendo algunas organizaciones, cuál es su estatus, dónde está, cuál es el camino. Sé que es un proyecto, una propuesta todavía, ¿no? Yeah. Pero lo que sí quería aprovechar es que en el marco de la reforma del Código del Niño, de la Niña y el Adolescente, hubo una iniciativa que denunciamos diversas organizaciones de la sociedad civil, porque por lo menos en un dictamen que está en la Comisión de la Mujer y Familia, se quería que la educación sexual ya no fuera una obligación del Estado, sino una obligación solamente de los padres, a quien el Estado asistiría para educarlos, para que pudieran brindar esa educación sexual, ¿no? Esto es sumamente peligroso, porque hoy por hoy, con todos los problemas que el Estado pueda tener,
es la entidad responsable de garantizar este derecho, que puede, por supuesto, y ojalá educar a padres también para que lo hagan, claro, pero no deshacerse de claro, esta obligación. No quitar la obligación, que ya sería un retroceso, ¿no? Si lo que estamos buscando es avanzar. Bueno, muchísimas gracias, María Isabel Sedano, directora de Demos, por habernos acompañado esta mañana. Gracias por tus alcances, Claudia. María Isabel. Pausa rapidito en Escuela Abierta y regresamos con más. Atención a las efemérides, porque, como saben, si nombran algunas de las personas que nosotros ponemos en las efemérides, entran a nuestra cuenta de Facebook, ponen ahí los nombres y usted puede hacerse acreedor de uno de los volúmenes de la colección Pensamiento Educativo del Perú.